Bueno, ya solo quiero, nada, una pequeña conclusión y algunas pistas para que preparéis el tema. A ver, para concluir, en el tema, en la redacción de vuestro tema, tiene que verse cómo el contexto histórico y político, cultural y social de la España de la época condiciona el tipo de teatro que se va a componer y se va a representar desde la guerra hasta nuestros días, cómo las diferentes etapas del franquismo y luego, posteriormente al franquismo, en la democracia, la transición y, y desde el 75 a nuestros días, cómo el, la política y la sociedad condiciona el tipo de teatro que se va a producir y se va a representar, y el que no se, tanto el, por lo que se puede hacer como por lo que no se puede hacer. Y eso se va a manifestar, por ejemplo, en dos grandes tendencias constantes a lo largo de todo este periodo, que ya venían en realidad, desde, si recordáis, desde el periodo anterior. Un teatro más comercial, más burgués, más conservador, menos arriesgado, y un teatro más innovador, más experimental. ¿Mm? Y en medio, una tendencia social tenue en los años 50 y 60, más ligera, sobre todo por parte de los posibilistas, luego más descarada a partir de los finales de los 60 y desde luego ya una vez que llega la democracia. Y luego que hay autores como Antonio Buero Vallejo, que tiene una larga trayectoria que prácticamente abarca todo este periodo. Entonces la manera de exponerlo es o cronológicamente, hablando de estos tres periodos del 39 al 60, del 60 al 75 y del 75 hasta hoy, o uniendo estos dos periodos en uno solo, esto sería la dictadura franquista y esto la democracia, y las tendencias que se dan en esos periodos. Un teatro conservador frente a y tradicional frente a un teatro innovador, y por medio el teatro social. Entonces, o lo expongo cronológicamente o puedo hablar de estas tendencias y cómo estas tendencias a lo largo de cada periodo se van dando. El teatro conservador desde el 39 hasta hoy, cómo era el teatro conservador en la primera etapa, en la segunda, a qué se considera un teatro innovador si es que lo había en los primeros años y qué es el teatro innovador hoy. Lo podéis, el tema lo podéis desarrollar vertebrándolo en esos dos ejes, o en un eje cronológico, un eje cronológico, y dentro de cada periodo vais desarrollando las distintas tendencias, o en un eje de tendencias y habláis de las grandes tendencias a lo largo del tiempo. Son dos maneras de exponer el tema, eso cada uno, las dos son válidas. Aunque el tema el enunciado del tema habla del teatro hasta finales del siglo XX, creo recordar que dice, nosotros vamos a aportar lo que se ha hecho en teatro, lo que se está haciendo actualmente, porque eso le da actualidad al tema, ¿de acuerdo? Y, y por último, voy a recordaros que en la hoja esta de enlaces a materiales, en la pestaña de Teatro Posterior a 1939, pues os he insertado algunos materiales que son, por ejemplo, esto es un vídeo de un profesor, es un vídeo que he preparado de unos 20 minutos donde explica este tema para alumnos de segundo de bachillerato, alumnos de bachillerato adultos, pero es lo mismo, es el mismo tema para vosotros. El vídeo es muy estático, pero está muy bien porque lo presenta con un mapa conceptual y tenéis permanentemente en pantalla el esquema y, por ejemplo, os puede ayudar muy bien a esquematizar el tema y a ver la relación entre las distintas tendencias y cómo lo podéis organizar. En ese sentido, ese vídeo está muy bien, aparte de que es que en solo 20 minutos os explica lo más importante del tema. Luego, os he puesto aquí, como siempre, una serie de fragmentos para que podáis ver y os hagáis una idea de qué es eso. Pues, por ejemplo, tenéis un fragmento de Tres sombreros de copa para que veáis qué es eso del teatro este surrealista y humor del absurdo de Miura. Esto es una serie de vídeos de Buero Vallejo, es una lista de reproducción de vídeos sobre Buero Vallejo, desde documentales sobre su vida, su obra, fragmentos de representaciones, etc.
Esto es un fragmento de una representación de La Camisa, de Lauro Olmo, de ese teatro social de los años 60. Está bien que os fijéis en la escenografía, como ya no es un teatro donde el escenario está al fondo, sino que es un teatro, es un cuadrilátero y el público está alrededor. Pero bueno, para que veáis cómo el ambiente, el vestuario, cómo intentaba como ser ese reflejo de ese teatro social. Un documental de Francisco Nieva, lo podéis ir saltando. Aquí os recomiendo que veáis este documental y que saltéis, vayáis saltando a las partes donde se hay representaciones, imágenes de representaciones, para que veáis cómo es ese teatro de Francisco Nieva, tan experimentador, tan rompedor y vais a ver qué barroco es los vestuarios, la escenografía, etcétera. Bajarse al Moro, no sé, no, es un fragmento de la película Bajarse al Moro. No sé si recuerdo si es un fragmento o es el tráiler de la película, para que veáis cómo es ese teatro costumbrista de los años 80, ese teatro realista costumbrista. Esto es La Estanquera de Vallecas, la película también. Aquí tenéis un pequeño documental o imagen sobre una representación, una de esas, no representaciones, porque estos son de la Fura dels Baus. Otra con el tráiler de su representación, de su montaje, esa es la palabra que quería decir, porque más que representaciones son montajes, del montaje de Carmina Burana. Esto es un documental sobre los inicios del Joglars, donde aparece un joven Albert Boadella. Los inicios del Joglars, un pequeño fragmento, o no sé, un pequeño fragmento de Ubu President del Joglars. Y luego el tráiler de la película Las bicicletas son para el verano y una famosa escena, la famosa escena del comedor de Las bicicletas son para el verano, que pertenecerían a esa tendencia tradicionalista, de teatro tradicional, pero ya moderno, teatro moderno tradicional. Y bueno, pues eso, entre los materiales del libro, los vídeos que os he preparado, este vídeo de este profesor de Andalucía, y lo que podéis encontrar vosotros por ahí, el vídeo, además, el PowerPoint con el que yo he hecho el vídeo lo voy a pasar a PDF y os lo voy a colgar también. Pues con todos esos materiales podéis preparar perfectamente este tema del teatro de 1939 a finales del siglo XX o teatro posterior a 1939.